Muy buen día para todos, espero que se encuentren muy bien. El motivo de este video es para dar a conocer los ajustes, modificación e información que incluyeron en este formato de acompañamiento versión 3. Lo que voy a hacer es hacer hincapié en la información adicional o que modificaron, porque bastante de esta información que ven en el formato es la misma que veníamos diligenciando en el formato versión 2. Sin embargo, es importante dar a conocer la información nueva, las modificaciones que hubo, para de esta manera diligenciar de forma correcta el formato. En primera medida, es importante que tengan conocimiento que este formato tiene dos hojas. ¿Cómo lo sabemos? Por los bordes de color azul. Entonces, aquí tenemos nuestra primera hoja y si yo me desplazo a la parte derecha, encuentro mi segunda hoja que va hasta el borde de color azul. Esto para que lo tengan presente las personas que están imprimiendo este formato, que puedan hacerlo a doble cara. Voy a iniciar, acompáñame. Entonces, en primera medida, esta información de arriba sigue tal cual. Nombres y apellidos del agente educativo madre comunitaria, fecha del momento en que estás diligenciando el formato, en este caso supongamos el 5 de junio del 2020. Nombre de la unidad de servicio, tu nombre de la unidad y por último tenemos el código de la unidad de servicio. Quiero explicar algo acá y voy a agrandar la pantalla para que veamos todo muy claro y es cuando tú diligencias aquí un número que es bastante largo, en casos les va a aparecer de esta manera. Entonces les explico, para que puedan dejarlo con tal y se encuentra el número en la plataforma Cuéntame, de tal forma, van a darle clic en la celda, que recordemos que una celda está compuesta por fila y por columna, y a esto se le llama celda. Vamos a darle clic aquí en la parte de arriba en número, ahí nos quedará el número, pero nos queda con 2 decimales adicionales. Entonces, ¿cómo los retiramos? Vamos a irnos a esta opción, que aquí nos dice disminuir decimales, y vamos a darle un clic, se retira un 0, vamos a darle otro clic, se nos retira el otro 0. Y aquí ya nos queda el código de la unidad de servicio conforme se encuentra en la plataforma Cuenta. Esto para quienes no lo sabían. Voy a iniciar con la explicación del formato. Entonces, tenemos en primera medida datos del usuario, esto es información que viene del formato versión 2, y es número de documento del usuario, en este caso el niño, la niña o la mujer gestante, nombre completo. Tenemos luego datos de la persona que atiende el acompañamiento. Entonces, en esta sección cambió información, ¿cierto? Tenemos una información adicional y es en el Excel del versión 2 no teníamos esta información. La estábamos diligenciando en el SPS, en el Sistema de Plan de Emergencia Sanitaria, pero en el Excel no lo teníamos. Entonces, ¿qué nos piden acá? Tipo de documento, número de documento, nombres y apellidos. En tipo de documento nos dan ciertas opciones, como tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, permiso especial de permanencia, que sus siglas son PEP, y por último nos da la opción de sin información. Recordemos que sin información es a lo que le veníamos llamando sin documento. Entonces, para este ejemplo, estipulemos que sea cédula de ciudadanía. Aquí digitan el número de la cédula de la persona que les está recibiendo la llamada. En este espacio van a escribir los nombres completos de la persona que les está recibiendo la llamada. Tipo de acompañamiento, que esto pertenece a una sección de datos del acompañamiento realizado. Esto fue lo único que se modificó en esta sección. ¿Por qué? Porque teníamos otros tipos de acompañamiento. En esta ocasión, en este formato, nos presentan una lista desplegable con varias opciones como telefónico pedagógico, telefónico seguimiento, telefónico psicosocial, telefónico salud y nutrición u otro. Telefónico pedagógico será para las opciones cuando estás diligenciando la información por primera vez en el mes, que es cuando recopilas toda esta información, ¿cierto? Esa será nuestra opción de telefónico pedagógico. Telefónico seguimiento es en el momento en que nosotros estamos haciendo la llamada para indagar sobre el seguimiento al desarrollo. Recordemos que esto lo hacemos mensual, que hoy en día ya no estamos diligenciando la escala de valoración cualitativa versión 4 debido al COVID-19 y que lo que estamos realizando es un seguimiento al desarrollo del niño o de la niña. Entonces, en los casos que la llamada sea por este motivo, vamos a seleccionar telefónico seguimiento. Telefónico psicosocial.
Cuando el equipo de la modalidad HI, CDI o donde exista el equipo interdisciplinario, psicólogo o trabajador social, llame a la familia para indagar sobre temas sociales, emocionales, entre otros temas que sean de relevancia para este equipo interdisciplinario. Telefónicos, salud y nutrición. Este caso será para cuando estemos indagando información de niños o niñas o mujeres gestantes que presentaron en el periodo del 2019 a este periodo 2020 que va corriendo, datos en peso y talla con diagnóstico de desnutrición aguda, moderada o severa, de acuerdo al anexo que nos han venido presentando y de acuerdo a los datos que hayan registrado en el Cuéntame. Esta será la opción para cuando indaguemos por esta información. Y por último tenemos la opción de otro, que pues será en unos casos que no coincida con ninguno de los otros 4 momentos que son telefónico pedagógico, de seguimiento, psicosocial o salud y nutrición, sino por otra situación o información diferente. En este caso vamos a hacer la de telefónico pedagógico, que es la primera que realizamos en el mes. Séptimo, diligenciamos el número telefónico de la persona a la que estamos llamando. Hora de inicio, en este caso seguimos igual, 8 de la mañana, duré hasta las 8:30 de la mañana. Ahora vamos con llamada exitosa. Entonces, ¿sí o no? Vamos a hacer el ejemplo cuando la llamada no es exitosa. Entonces, mi llamada no es exitosa. Aquí me preguntan por valores numéricos. Por ende, estos espacios los voy a diligenciar con 0, ¿cierto? Acceso a agua para cocinar o tomar. Esto me lo preguntan en términos de letras y tenemos 3 opciones. Para el caso en el que la llamada sea no exitosa, vamos a diligenciar no aplica. Acceso a frutas y verduras no aplica. Este espacio lo vamos a diligenciar de esta manera en caso de que la llamada sea no exitosa. Ahora vamos a ver cuando la llamada sí es exitosa. Entonces damos clic en sí. Total de personas en el hogar, supongamos hay 4. Número de niños, supongamos hay 1. Número de mujeres gestantes en el hogar, no hay. Número de personas mayores a 60 no hay. Acceso a agua para cocinar o tomar. Vamos a darle clic en que sí hay acceso. Y acceso a frutas y verduras. Vamos a darle clic en que sí hay acceso. Ahora continuamos, me permito deslizarlo, a la sección número 5, que es esquema de vacunación. Esta sección es nueva. Esta sección no estaba en el formato de versión 2. Entonces vamos a verlo. Si la llamada es no exitosa, en estos campos vamos a dejarlos en blanco. ¿Listo? Si la llamada es exitosa, continuamos con su diligenciamiento, que sería de esta manera. ¿El usuario cuenta con el carnet de vacunas actualizado según su edad o periodo gestacional? Veamos el ejemplo con que sí cuenta con el carnet. Durante el periodo de aislamiento preventivo, ¿ha acudido a los servicios de salud para la aplicación del esquema de vacunación? Pues no, porque está actualizado. Entonces digitaríamos que no. Y estos espacios vamos a mirar qué nos pide. Entonces, en caso de que la respuesta anterior sea no, indague por qué no ha asistido a la cita de vacunación. Entonces, aquí nos dan varias opciones igualmente. No sabe a dónde ir, los servicios de salud no están funcionando en el municipio, en este caso sería Bogotá u otras regiones, no quiere salir por temor a contagiarse con COVID-19, no cuenta con los recursos económicos para el traslado al centro de salud, no sabía que se puede vacunar durante el periodo de cuarentena, fue al centro de salud pero no lo atendieron y la última opción es otro. Para este caso, donde tenemos que el carnet está actualizado, que no asistió, el motivo es otro y es que no asistió porque el carnet está actualizado. Entonces, carnet está actualizado. En este campo nos preguntan, en caso de que seleccionen la pregunta otro, ¿cierto? La séptima, que es esta, otro, mencione cuál. Pues esta es la razón. Tiene el carnet actualizado, no acudió a los servicios de salud para aplicación de esquema de vacunas. ¿Por qué? Porque el carnet está actualizado. Ahora veamos otra opción. No cuenta con el carnet actualizado. Durante el periodo de aislamiento preventivo acudió a los servicios. No acudió a los servicios. Y volvemos a tener las diferentes opciones. En este caso, hagamos el ejemplo con que no quiere salir por temor a contagiarse con el COVID. Como esto ya es una razón de la selección múltiple que teníamos,
Esta columna la dejaríamos vacía porque recuerden que aquí nos pregunta que si es otro, mencione cuál en este espacio. En este caso, como seleccionamos una de las opciones que estaban acá, este espacio lo dejaríamos en blanco. ¿Vamos hasta ahí? Sigamos. Ahora vamos con identificación de novedades. Este espacio de acá viene siendo la misma información que digitábamos anteriormente en el versión 2. Vamos a verlo en el caso de cuando la llamada no es exitosa. Entonces, cuando no es exitosa, continuamos. Aquí me preguntan en números, número de personas con síntomas de enfermedades respiratorias, número de personas aislada o bajo cuidado médico. Como me preguntan en términos de números, aquí mi opción para llamada no exitosa sería 0, 0. Y para todas las novedades, como no me contestó, la llamada es no exitosa, mi opción va a ser no aplica para todas. ¿Listo? En todas yo estipularía un no aplica. Ahora vamos a ver cuando la llamada es exitosa, cómo diligenciamos esta sección. Entonces, borro acá y me permito explicar. Número de personas con síntomas de enfermedades respiratorias, número de personas aisladas bajo cuidado médico. En este formato nos indican que estas preguntas van referente a la situación que estamos viviendo hoy en día, que es el COVID-19. No es ninguna otra enfermedad que se esté presentando a nivel de pulmón, respiratoria u otra, sino exclusivamente por el COVID-19. Entonces, número de personas con síntomas de enfermedades respiratorias en el hogar, Dios quiera que ninguna, en este caso 0. Número de personas aisladas bajo cuidado médico, en este caso mi ejemplo va a ser con 0. Si llega a presentarse una persona con síntomas que ya haya acudido a un centro de salud o se haya comunicado con algún médico o agente de salud y le haya confirmado que son síntomas posibles para un COVID, pues aquí escribiríamos que 1. ¿Quiénes están aislados? Una persona en mi hogar. ¿Está bien? Ahora, continuamos con las novedades. Las novedades siguen siendo las mismas a como veníamos diligenciando en el formato versión 2. Que nos hablaban de novedades 1, alertas sociales. Recordemos que ejemplos como el desabastecimiento, la pérdida de empleo o ingresos en el hogar, en este caso diríamos un sí, un no, ¿cierto? Acuérdense que el no aplica, solamente es la opción para cuando no es llamada exitosa. Entonces, en este caso voy a decir que no. Novedad número 2, recordemos que son alertas emocionales y que corresponden a todas esas alertas de depresión, estados de ánimo cambiantes en el niño, niña o mujer gestante. En este caso voy a dar mi ejemplo con un no. Novedad 3, presuntas situaciones de violencia en el hogar. Entonces recordemos que esto hace referencia a cualquier tipo, problema o situación que se presente a nivel de violencia en nuestro hogar, una violencia intrafamiliar, papá, mamá, acudiente, niña, niño o cualquier otra persona que se encuentre dentro del hogar. Para mi ejemplo vamos a dedicar un no. ¿Qué pasa con estas opciones que son la novedad 1, 2 y 3? Esto es importante indagarlo por medio de una charla con el padre o madre que nos responda a la llamada. Y recordemos que estas situaciones deben ser informadas a la entidad para dar su ruta pertinente. Debe ser comunicado al equipo interdisciplinario pertinente para que pueda activar ruta y dar solución a aquella información que están estipulando acá. Si se llega a presentar algo acá, suponiendo que fuera un sí en cada una de estas, es importante que en la columna AE, que dice otras novedades y observaciones, se describa puntualmente qué se encontró de cada una de estas novedades donde estamos diciendo que sí se presenta. Entonces, este espacio de aquí, de la AE columna, nos va a servir para detallar estas novedades donde sí se está presentando. Lo mismo va a pasar con estas 3 de acá. Entonces, novedad 4, sedentarismo. Recordemos que aquí para identificar esta condición podemos hacer preguntas como: en la última semana el niño o la mujer gestante ha pasado más de 4 horas al día en actividades como ver televisión o jugar videojuegos. La idea es que tú indagues sobre el tiempo que pasa el usuario realizando alguna de estas actividades y que en caso de que sobrepase las 4 horas, pues marques que sí en esta columna. De lo contrario, pues sería un no. Si es un sí, recuerda que aquí debes estipular que encontraste en esta novedad. Novedad número 5, hábitos alimentarios. Entonces, para identificar esta condición, se puede preguntar:
En el último mes el niño o la mujer gestante ha aumentado el consumo de productos como mecatos, galletas, gaseosa, golosinas o paquetes. La idea es que indagues si el usuario ha aumentado el consumo de estos productos y que en caso de que la respuesta sea positiva, pues marques que sí en esta casilla. De lo contrario, vas a diligenciar que no. Lo mismo, si llega a ser que sí, por favor diligenciar en esta columna con detalle que encontraste en esta novedad. Y por último tenemos la novedad número 6. Esta novedad número 6 también nos habla de hábitos alimentarios, pero nos pide identificar en esta condición con preguntas como: ¿en el último mes el niño, la niña o la mujer gestante ha cambiado el horario de alimentación? Entonces lo ideal es que tú indagues si el usuario ha cambiado los horarios para el consumo de sus comidas y que en caso de que la respuesta sea positiva, marques sí en esta columna. En caso contrario, marcas que no. Vuelvo y reitero, es importante que en esta columna tú puedas detallar qué encontraste cada una de las novedades, qué digitaste que sí. Si digitaste que no, esta columna quedaría vacía, a no ser que tú quieras presentar otras novedades adicionales a las que te preguntan en estas columnas y que sería importante mencionar que la entidad conozca, que el ICBF tenga presente para activar ruta pertinente. ¿Queda claro este espacio de identificación de novedades? Espero que sí. Vamos a continuar con la última sección del formato, que es la 7. Entonces nos dice cierre del acompañamiento. Esta información es la misma que veníamos diligenciando en el formato versión 2 y es 29. Indique los números de las prácticas trabajadas. Si bien es cierto, en el SPS nos mencionaron que debíamos digitar el número de la práctica más relevante. Esto no quiere decir que tú trabajes diferentes prácticas. Recordemos que estas prácticas hacen referencia a lo que tú trabajas según las orientaciones del talento humano de la unidad, además de las cartillas que se han entregado junto con la ración para preparar. Es todo aquello que tú trabajas con el beneficiario, niña o mujer gestante. Entonces aquí coloca las diferentes prácticas, supongamos que trabajaste la 2, la 3, la 4 o la 5. ¿Qué es importante resaltar acá? Que cuando la llamada no es exitosa, esto queda en blanco. Estas tres columnas. Cuando la llamada es exitosa, pues escribes las prácticas que trabajaste, en dado caso que la llamada sea de acompañamiento pedagógico. Si es de acompañamiento, en el caso telefónico seguimiento, que estamos realizando el seguimiento al desarrollo, en esta columna, si tú llevaste a cabo, aparte del seguimiento, prácticas trabajadas, escribes cuáles. Si no trabajaste prácticas, sino solamente hiciste el seguimiento al desarrollo, es importante que aquí menciones seguimiento al desarrollo. Con eso resaltamos que esta llamada fue sobre el seguimiento al desarrollo y toda su indagación con respecto a la información que debemos diligenciar de acuerdo a las edades. Recordemos que hay unas preguntas pertinentes por cada edad para realizar el seguimiento al desarrollo. ¿Queda claro? Ok, me permito continuar. Las últimas dos columnas nos pregunta fecha y hora de la siguiente llamada. Vuelvo y repito, este espacio queda en blanco para cuando la llamada no es exitosa. Cuando es exitosa, tú aquí programas tu próxima llamada. El formato nos indica día, mes y año. En este caso, supongamos, es un ejemplo, que queda para el 8 de junio del 2020. Para ese día quedaría nuestra próxima llamada. ¿A qué horas? A las 8 de la mañana nuevamente. Con esto terminaríamos de diligenciar nuestro formato versión 3 de acompañamiento telefónico. Me voy a permitir alejar un poco la pantalla para mostrarles lo siguiente. Y es, una vez diligenciado, ¿cierto? Me permito diligenciar hasta acá. Teníamos completa nuestra información y nosotros nos íbamos a la parte final y encontrábamos un consolidado. Miren esto, en este formato versión 3 no tenemos un consolidado a diligenciar por cada una de la información que recopilamos en la columna. Pero sí tenemos en esta parte firma del agente educativo. Como lo estamos haciendo de manera virtual, es importante que puedas combinar aquí y centrar y que cuando tú escribas el nombre completo te salga de manera centrada y de manera estética bien presentada. De esta manera. Lo mismo nos pasa con la siguiente página, me permito desplazarme hacia la derecha, y es firma del agente educativo nuevamente. ¿Por qué? Porque son dos páginas diferentes en un mismo formato y es importante dejar diligenciado por quién fue digitado cada una de esta información. Con esto culminaríamos nuestro formato de acompañamiento telefónico
versión 3. Es importante que lo tengan presente, que atiendan los diferentes cambios que hubo y que si tienen dudas, con mucho gusto me pregunten. Estoy atenta a cualquier sugerencia, duda o inquietud que tengan. Cabe resaltar que esta información la estoy explicando de acuerdo a las instrucciones brindadas al día de hoy y con respecto a lo que nos han enseñado de cómo diligenciarlo. Sin embargo, si llega a haber alguna u otra actualización, con mucho gusto la haré saber. También quiero hacer hincapié en que en el SPES no se encuentra aún la información de esta parte de esquema de vacunación. Solamente está en este formato Excel. Si llega a haber alguna actualización en el sistema de plan de emergencia sanitaria, con mucho gusto también lo haré saber. Que tengan un excelente día y que sigamos compartiendo en familia, que es lo importante en estos tiempos de confinamiento. Feliz día.